contracción vamos a decir que tiene, a eso se llama el tono muscular, ¿no? Porque si no ahí estuviera mucho más fuerte. Bien, se mantiene ese tono muscular. Se debe generalmente esto, acuérdame el siguiente porque esto está más alto. ¿Qué es lo que pasa? Seguí nomás. No, nuestras fibras musculares sabemos que generalmente si en un momento no se van a contraer cuando están en reposo, ¿sí? Primero se van, pero sin que ningún potencial de acción estimule las fibras van a estar en reposo. Pero ¿quiénes van a generar esa tonicidad? Porque de hecho puede estar en reposo, pero ese tonismo de la parte muscular se va a mantener debido a esos estímulos nerviosos del PAC, la frecuencia que procede de la zona muscular estimular. Eso es lo que normalmente pasa. Entonces, es un sector de nuestra parte, como se dice, de la médula espinal que va a generar este tonismo. Los potenciales de acción están en reposo, pero sí tenemos esos estímulos que van a mantener ese tonismo muscular. Póngalo ahí al siguiente. Eso es precisamente lo que estábamos diciendo del tonismo, donde generalmente van a ir saliendo, póngalo al siguiente, de la parte del encéfalo, ¿sí? Es lo que van a salir. Sigue nomás dándole. ¿Qué es lo que hacen? Van a generar ciertas señales, además, ¿se acuerdan de esa unidad neuromotora? Decían, ¿cierto? Neuromuscular, ¿no? Entonces, esto se envían esas señales para que se mantengan ese tonismo. Póngalo. Unas salen del encéfalo y otras salen del mismo músculo, ¿sí? Esas señales, por eso dicen, hay unas señales de los usos musculares que nos van a hacer la generación de este tono. ¿Qué estamos diciendo? Hay una pequeña fibras, o mejor dicho, una cierta cantidad de fibras nerviosas las que van a generar ese tonismo. Pero porque otra cosa es cuando se van a empezar a activar las contracciones, ¿no es cierto? Para todo lo que hemos hablado del potencial de acción. Otro punto que es importante saber es la fatiga muscular. Póngalo al siguiente. La fatiga muscular, ¿cómo se dice? ¿Cuándo se da? Cuando tengo una contracción muscular prolongada e intensa. Aquí voy a tener una contracción muscular prolongada e intensa, voy a llegar a un límite de una fatiga muscular. Póngalo al siguiente. A eso, en lo que vemos, póngalo al siguiente. En los atletas va a aumentar un poco esto, ¿o no? Ellos tienen un cierto nivel de mayor, o sea, es como decir, si nosotros, a ver, ustedes se van a medir hacia un atleta, los atletas ya, ellos van entrenando, como se dice, a nivel competitivo, ¿no? Entonces ellos ya tienen un nivel mayor para llegar a esa fatiga muscular, porque están en constante entrenamiento. Por eso dice contracción prolongada e intensa, ellos van a tener, evidentemente, pero entrenados, ¿no es cierto? De una forma, ¿no? Con tiempos, son mucho más disciplinados, ¿no? Tienen sus horas, sus tiempos para poder hacer, pero también que es importante para hacer estos entrenamientos es la alimentación, ¿no? Porque han debido también ver de que los atletas hasta tienen su, no sé si alguna vez han visto los futbolistas, sabían que habían sabido viajar a la cuando van a otro lugar, a otros países, ¿no? Porque tratan de ver siempre qué es lo que van a consumir en sus momentos, más aún cuando van a hacer algún tipo de partido y todo ello, ¿no? Entonces, por eso sí es importante. Los atletas, pónganlo al siguiente, generalmente aumentan en proporción casi directa a la velocidad de depresión del glucógeno. ¿Se acuerdan de dónde sacábamos la parte de la energía? Hemos hablado de la glucólisis. Entonces, ese movimiento que ellos van a tener cierta velocidad, ¿no? Para la parte muscular, ¿sí? La fatiga muscular entonces tendría que ser ya una incapacidad de los procesos contráctiles, ¿no? Eso es lo que normalmente vemos. Póngalo al siguiente. Se dice incapacidad de estos procesos contráctiles y también metabólicos de nuestras fibras musculares, ¿sí? De continuar generando el mismo trabajo. Eso depende, por eso yo les digo. Depende del entrenamiento, de las contracciones continuas que vamos a ir haciendo para que no se llegue a esa fatiga muscular. ¿Cómo lo siguiente?
precisan una intensidad grande, otros necesitan grandes distancias de movimiento, dependiendo de lo que vean. Por ejemplo, si yo voy a correr, si yo voy a levantar cosas, a eso se llaman los sistemas de palanca, ¿no es cierto? Pero son puntos siempre de inserción en donde nuestras partes óseas, ¿no? Si están en mis articulaciones, ¿se acuerdan que podían hacer los movimientos? ¿Qué se llamaban estos movimientos? Isométricos, isotónicos. Eso, ¿no es cierto? Que vemos que tenemos los movimientos concéntricos para poder hacer estos movimientos dependiendo de que si tengo que generar fuerza o tengo que mantener algo también pesado, ¿no? Entonces a eso se refiere estos sistemas de palanca, ¿no? Que hacemos muchos movimientos en el cuerpo, si hasta al girar, ¿no es cierto?, mi muñeca, o al mover las piernas, los miembros superiores, miembros inferiores, a eso se refiere esa cierta tensión a unos puntos específicos, ¿sí? Póngalo en el siguiente. Ahora, ya hemos hablado, ¿se acuerdan? La remodelación del músculo para adaptarse a la función. Todos los músculos se modelan continuamente para adaptarse a las funciones que deben realizar, ¿no es cierto o no? Digamos, hemos dicho que cuando levanta, se va a contraer, se acorta, ¿no es cierto? O cuando ya extiende, va, como se dice, a aumentar en su longitud, vamos a decir, se van a estirar, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente vemos, por eso se altera su diámetro, su longitud, su fuerza y su vascularización. Porque, a ver, cuando estamos haciendo ejercicio, ¿será que tiene que aumentar la vascularización? Sí. Y es que ahí les voy a decir también un punto que dicen, por ejemplo, no es bueno directamente que yo, si quiero entrenar, me voy a poner a levantar cosas sin haber calentado, ¿no es cierto? Porque dice que después no afecta o no te rinde igual cuando tú primero has calentado. ¿Por qué? Necesito calentar, ¿para qué? Para mejorar la vascularización. Una vez que he mejorado esa vascularización, ahí es donde voy a poder hacer, ¿no es cierto?, la extensión, la flexión, todo lo que pueda necesitar, ¿no? A eso se refiere sobre remodelación de nuestros músculos. Se adaptan a diferentes diámetros, fuerzas que tengo que hacer, por eso aumenta todo eso. Como dice, e incluso se alteran al menos ligeramente los tipos de nuestras fibras. ¿Sí? Este proceso de remodelación con frecuencia es bastante rápido y se produce en un plazo, podemos decir, de pocas semanas. Eso se acuerdan cuando hemos hablado de la atrofia y la hipertrofia, ¿no? Que eso, cuando vamos a hablar de remodelación de mayor tiempo, entonces, o aumento o disminución. Porque si no uso algo, ¿qué pasa? Se atrofia. O lo mismo, si entreno algo más, que va a aumentar. Sí, sí, como lo siguiente. Eso es lo que estamos hablando. La hipertrofia y la atrofia muscular. El aumento de la masa total de un músculo se llama hipertrofia muscular. Y cuando la masa disminuye, o sea, la masa muscular total, se denomina atrofia muscular. No voy a dar ejemplo, ¿no? Es como los más que sufren esto a veces son los que han tenido un accidente, les van a enyesar, está totalmente sin función igual, ¿no? Y entonces, por eso es que se manda una fisioterapia para hacer la recuperación. Ahora, como se dice el ajuste de la longitud muscular, otro tipo de hipertrofia se produce cuando los músculos son distendidos, pero hasta una longitud mayor de lo normal, ¿sí? Esta distensión hace que se añaden a nuevos sarcómeros en los extremos de las fibras de las articulaciones. Eso es cuando se aumenta mucho más, ¿no? Por eso dice, cuando más allá de lo normal. ¿Quién es el primero? ¿Por qué creen que se dice la enfermedad de la degeneración muscular que se llama? ¿La ducha? La sarcopenia. ¿Por qué dicen sarcopenia? Porque esa es mi parte principal, como esa es mi fibra, ¿cierto? Muscular. Si hay una sarcopenia, entonces ahí hay una degeneración. Aquí es lo contrario, cuando se dice la aumento o ajuste de su longitud es cuando se van a distender más allá de lo normal. ¿Qué pasa? Esa distensión hace que van a añadirse nuevos sarcómeros, ¿no? Toda esa fibra de la sarcómera, ¿no? En los
hasta desaparecer. ¿Y eso qué sería entonces? Una sarcopenia, ¿no es cierto? Entonces es eso. Por eso iniciamos siempre la fibra muscular importante, ¿cuál debería ser? ¿No? Y esta, por eso se llaman las sarcopenias. Tienen que aumentar, van a aumentar más fibras. Exacto, ¿no es cierto? Y si no, en todo caso, estas van a ir desapareciendo. ¿Sí? Pónganla a la siguiente, por favor. Mañana voy a dejar Un cosito. En situaciones poco frecuentes de generación extrema de fuerza muscular, se observa que existe un aumento de las fibras musculares, a la cual se llama hiperplasia de las fibras. Simplemente es hipertrofia muscular, hiperplasia de las fibras, ¿no es cierto? La parte muscular va a ir aumentando. La parte, evidentemente, sabemos que nuestras fibras son las que va a ir aumentando, ¿no es cierto?, esta parte de nuestras fibras, ¿no? Lo que generalmente vamos a ir viendo que se va a dar en nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Ahora, la denervación. ¿Qué sería denervación? Nervios. ¿Qué nervios? que provoca una rápida atrofia. Por ejemplo, cuando o no existe o hay una disminución, como se dice, de una inervación en el músculo, ¿qué es lo que va a suceder? Las señales contráctiles, como la siguiente, ¿qué es lo que van a generar? Van a disminuir. Entonces, como lo siguiente, va a generar entonces una atrofia, a veces por denervaciones. Aquí no estamos hablando solamente por la misma fibra, por los esfuerzos, por dejar de usar, sino de que cuando nosotros sabemos, ¿se acuerdan que hemos hablado que tan solo un tono muscular quien lo mantiene? La parte nerviosa, ¿no es cierto? Hemos dicho ciertas fibras nerviosas no van a generar esa tonicidad, pero cuando si digamos, a ver, ¿en qué pasaría? ¿Alguien me da un ejemplo? ¿En qué casos? En la enfermedad que tenía Stephen Hawking había una esclerosis lateral en donde poco a poco todos sus músculos iban a contraer y iba a deformar muscular. Por la denervación, ¿no es cierto? Otra, la más se pudiera decir clásica, es una parálisis, digamos, de un sector, ¿no? Entonces, de ese sector, como no está generando, no está enviando ya señales nerviosas, entonces, ¿qué va a empezar? No va a haber ni siquiera ni señales contráctiles que hacer un movimiento, que lo que va a pasar va a empezar a porque las señales contráctiles son importantes, como dicen, para mantener el tamaño del músculo, ¿no? El tamaño. Y hasta la misma tonicidad sí se va a hacer mucho más clásica, ¿no es cierto? Ahora, se dice que más o menos 2 meses van a, o sea, 2 meses en la cual vamos a tener esta denervación, van a haber cambios degenerativos, miren ya, degenerativos en las fibras musculares, ¿sí? Pónganlo a ver el siguiente, ¿qué es lo que va a pasar? Pónganlo el siguiente. Va a haber una destrucción de todo este tejido, en el cual como no está recibiendo, se puede decir, ¿no es cierto?, estas señales, entonces va a ser sustituido, ¿no?, toda esa degeneración, que ya no está recibiendo esas señales de contracción, ¿por quién? Por tejido fibroso y adiposo. Entonces ya no va a hacer nada, ¿no es cierto?, en la parte muscular. Aparte de que, como se dice normalmente para la inervación, las fibras que permanecen escasas o nulas pueden generar como dicen, regenerar nuevas miofibrillas en aproximadamente 3 meses, si es que esto se regenera. Si digamos ha sido por un tiempo determinado, nomás impresión han tenido esto y hemos vuelto a estimular y tener estas señales nerviosas, entonces vamos a tener esa, como se dice, restauración de mis miofibrillas, ¿sí? Pero se dice aproximadamente en 3 meses. Pero si no, en su caso, si son destruidas y sustituidas por ese tejido fibroso, se va acortando y a eso se llama la famosa contractura. Por eso cuando dicen, no, es que esto ya está totalmente contracturado. Hay a veces estimulaciones en las cuales, cuando es un músculo momentáneo, eso es otra cosa, ¿no? Pero cuando ha sido por una degeneración, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a contracturar todo ese músculo y a veces ya generan contracturas debilitantes, por decir, ya, o sea, no sé, qué sé yo, la mano, el brazo, en el sector que ya no han tenido
sabemos que la parte muscular es muy importante para que, precisamente para, les he dicho, la función, ¿no es cierto? Si no tengo esta función, entonces va a estar débil el sector, porque con el descuido, ¿no es cierto? Se han destruido todas esas fibras, y además, los fibrantes puede ser que se mantuvieron, no sino en una posición que ya no la podemos dar, ¿no es cierto? A eso se refiere esto de la delimitación, como lo siguiente. Ahora, otra cosa es la rigidez cadavérica, póngalo la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿A las cuántas horas un cuerpo entra en estado de rigidez? 48. ¿A las cuántas horas un cuerpo entra en estado de rigidez cadavérica? ¿A las 48? 2 a 4 horas más o menos es lo que entra una rigidez cadavérica. 10 minutos. Esto, bueno, es importante, sobre todo para la parte forense, porque creen que hacen ese cálculo, ¿no es cierto?, de hora de muerte. Por eso dicen, no, esta persona ha sido una hora de muerte aproximadamente hace 10 horas, hace 5 horas, de acuerdo a la contractura. Yo ya lo veo contracturado, entonces ya ha pasado entre 2 y 4 horas, ¿no es cierto? Ya hay otros signos para ver, eso es la parte forense, ¿no? ¿Por qué? Como se dice, los músculos van a estar en una contractura, ¿no? Cuando ya pasa y ya muere la persona. A eso se llama la famosa contractura sostenida total, la rigidez cadavérica, ¿sí? Los músculos se contraen, se hacen rígidos, incluso sin potencial de acción. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay una pérdida del ATP, porque ya no hay función, ¿no es cierto? Ya no hay metabolismo que mueva. Entonces aquí se llama la pérdida de ¿qué? De ATP. Eso es el punto más importante, chicos, que sucede. Por eso dice que es necesario para producir la separación de los puentes cruzados. Acuérdense dónde eran los puntos o los sitios activos que decían ADP, ¿no es cierto? Y eso se va a activar para que después se haga todo ese movimiento, como les hablaba hasta de bisagra, ¿no es cierto?, de los puentes cruzados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Póngalo a ver el siguiente. Generalmente eso se origina en eso, ¿no es cierto?, en el proceso de actina, en el proceso de relajación. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a deteriorar las proteínas que tenemos, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser esas proteínas? De lo que hablamos. El músculo va a estar totalmente rígido, porque va a estar por partes, por si acaso no crean que va a ser una rigidez cadavérica no natural. Empiezan por sector, ¿sí? Va a estar rígido total entre 2 a 24 horas. Pero cuando ya empieza la rigidez, ¿saben por dónde? Por la parte de la cara, ¿sí? La rigidez cadavérica es entre las 2 a 4 horas y empieza a avanzar hasta llegar a las 12 a 24 horas, donde hay una rigidez total. Y todos estos fenómenos se producen con más rapidez a temperaturas elevadas. Cuando las temperaturas están elevadas, chicos, esto tiende a ser mucho más rápido, ¿sí? Y 24 a 48 horas se terminan diciendo que va a haber una desaparición. O sea, alguien ya está capturado. Ahora vamos a ver la siguiente. La ley de Nisten, primero, eso es lo que les voy a decir. Significa que, por eso lo que les decía, la contractura empieza en la cara y en la mandíbula, ¿sí? Vamos a la siguiente. Después va a ser el cuello, el tronco y después las extremidades superiores y después van a estar las extremidades inferiores, ¿sí? Realmente empieza, se dice, ¿no? Porque todavía va a ir bajando, ¿no? Poco a poco que se va a ir haciendo esa contractura. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿por qué se dice contracción irreversible temporal? Lo que les decía, después va a desaparecer, ¿sí? No hay ATP. Los puentes de actina y miosina quedan fijados, porque recuerden que tienen que retirarse, ¿no es cierto?, para que haya relajación, ¿o no? Si siguen en contacto, ¿qué pasa? Y entre los dos
activo pero revierta, a eso se le llama irreversible. ¿No? Ya no va a haber, ¿no? Ya no se va a poder volver a recuperar. Con el paso del tiempo que va a aparecer, porque se dice temporal, no es que crean que eso después va a volver a recuperar, no. Va a haber una autólisis y putrefacción. Entonces, eso es lo que se va a dar. A eso se refiere desaparece, porque va a empezar a destruirse todo, ¿no? Todo va a empezar a destruir, perderse y entrar en un estado de putrefacción, ¿no? Es lo que generalmente se da. Entonces, se degradan las proteínas musculares, ahí ya en este caso de autólisis, la timalina, o sea, van a empezar a desaparecer. Eso es lo que sucede, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Doctora, he visto en algunos videos cuando a veces paran la cabeza, tienen espasmos musculares de golpe, como tienen los brazos, las piernas. Es que, a ver, como les digo, toda señal que me genera, ¿a quién le informan? Si yo hago esto, puede ser esto. ¿No es cierto? Si me quemé, me puse, lo que sea. Todos estamos regidos a nuestro sistema nervioso, y es el principal, la parte cerebral. Más aún, por muy que sea donde sea, él ha enviado una señal de hacer una contracción. ¿Te acuerdas que hasta he dicho un ejemplo era hasta agarrar una contracción involuntaria, ¿no es cierto? Cuando yo agarro algo caliente, como que he hecho esto, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se genera toda lesión, todo lo que pasa en nuestro cuerpo siempre va a recibir un mensaje, va a ser una respuesta, ¿no? Van a ver de que a mí es como las pobres películas que han vestido de los famosos, les cortan la cabeza, aún el cuerpo se sigue moviendo, aún hay contracción, ¿sí? Bueno, debido a que yo veo que algunos son los que sí atienden y hay otros que atienden otras cosas o celulares, la próxima semana voy a empezar a tomar exámenes orales aquí por de los temas que hemos avanzado bajo lista, es lo que voy a hacer, ¿sí? Y he revisado en la Mata Soldado. Préstame, por favor, gracias. Termino esto y van a empezar a repasar, ¿sí? Eso ya les he dicho. Ahí nos vamos a quedar.